Muy bien, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Qué profesor. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Carlita, Daniela, Danielita. Muy bien. Estamos aquí conectándonos para iniciar nuestra clase el día de hoy. Bueno, hoy día vamos a estar haciendo un repaso de los temas que hemos visto hasta la fecha en este segundo bimestre, ¿no? Entonces vamos a ver una primera parte el día de hoy, ¿ya? Ya que la semana que viene, bueno, justo recibimos el comunicado que vamos a tener que tratar un tema más. Entonces, semana que viene vamos a estar viendo un tema más y vamos a hacer luego de eso ya otro repaso, ¿ya? Pero hasta el día de hoy vamos a realizar este primer repaso, donde vamos a abarcar los temas que hemos visto hasta la fecha, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. A ver, vamos a tomar la asistencia. Están presentes ahí. Tres, muy bien. Excelente, excelente. A ver, está Carla. Muy bien. Daniela. Muy bien. Danielita. Ya está. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer tema que fue movimiento vertical de caída libre, ¿no? Ese fue el primer tema que vimos. La segunda parte, en realidad, en esta segunda parte vimos más que nada algunas fórmulas adicionales a las que ya habíamos visto, ¿no? Fórmulas como por ejemplo las de la altura, ¿no? Si recordamos la fórmula de la altura, tenía que ver con la velocidad inicial, velocidad final, se calculaba así, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final, todo entre 2 por el tiempo, ¿no? Esta era una de las fórmulas de la altura. Otra de las fórmulas de la altura era esta. Entonces, altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Esa fuera otra de las fórmulas de la altura. Y había incluso una más, no sé si se acuerdan por ahí. Había incluso una más, ¿no? Que incluía la velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por la gravedad por la altura, ¿no? En esa fórmula también incluíamos a la altura, ¿ya? Entonces esas tres fórmulas vamos a tenerlas en cuenta para resolver los ejercicios, además de las anteriores, ¿no? Para resolver los ejercicios de este tema. Vamos a empezar entonces con eso. A ver, ejercicio 1. Me dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo con una rapidez de 40 metros por segundo. Si se considera caída libre, calcula la altura máxima que logra. A ver, me están diciendo entonces, vamos a hacer como que un pequeño gráfico, ¿ya? Aquí está el piso, aquí está el objeto, y este objeto me dicen que es lanzado hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, con una velocidad de 40, velocidad inicial, podemos decir, ¿no? 40 metros por segundo. Ya está. Ahora, si este cuerpo es lanzado con esta velocidad inicial, me piden a mí la altura máxima. Yo me pregunto, ¿en qué punto llegará esa altura máxima? O sea, ¿cuándo yo puedo decir que esa es su altura máxima que va a alcanzar a la hora de subir, ¿no? A la hora de realizar su trayectoria en su vida. ¿Cuál sería ese punto? A ver, ¿cuál sería? Cero. ¿Cuándo? Cero. Cero. Cuando, ¿qué va a ser cero? ¿Qué va a ser cero? Claro, sabemos que esto va a subir. Velocidad. Velocidad Claro, final. Final. claro, así es, va a subir y luego va a bajar. Entonces, su velocidad final, exacto. Su velocidad final aquí en este punto va a llegar a cero, ¿ya? Ahí está, eso teníamos que recordar. Entonces, vamos a calcular primero cuánto tiempo va a pasar eso, ¿no? Porque tengo que saber el tiempo. Y después de calcular el tiempo, ya podemos calcular la altura, ¿ya? Vamos a calcular el tiempo con la otra fórmula que era de la velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, ¿no? Gravedad por tiempo. Ya está. Con este entonces.
Reemplazamos entonces los valores que tenemos. En este caso tenemos la velocidad final, 0. La velocidad inicial, 40. Y luego, como está en subida, sabemos que la gravedad siempre está en contra, ¿no? A la subida. Entonces será más o menos. En este caso será menos, ¿no? Menos la gravedad, que vale 10, por el tiempo que no sé cuánto vale. Entonces esto pasa a sumar al otro lado. Aquí será 10t igual a 40. Y ahora simplificamos, ¿no? Se va el 0, se va el 0. Y me queda el tiempo es igual a... Tiempo que es 4 igual a segundos. 4. Ya está. Así es, 4 segundos. Vamos a colocar entonces. Tiempo será 4 segundos. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien, entonces ese es el tiempo. Ese es el tiempo que hemos estado buscando. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué más tengo que hacer? Y ahora tengo que hallar la altura, ¿no? Para hallar la altura máxima, ahora lo que vamos a hacer es hallar la fórmula de la altura, ¿no? Utilizar la fórmula de la altura. La fórmula de la altura era la que habíamos puesto anteriormente. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos gravedad, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. Aplicando esta formulita, entonces tenemos, vamos a reemplazar cada uno. Mi velocidad inicial en este caso es 40, ¿no? 40. Tiempo, mi tiempo es 4. Acá será menos porque estamos en subida, un medio de la gravedad otra vez vale 10, por el tiempo al cuadrado. Y en este caso será 4 al cuadrado, 16, ¿no? Ahí está. Simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 5, 16, 8. 8. Acá será 4 por 40, 160. 4 por 40, 160 menos 8 por 10. 80, ¿no? 80. 160 menos 80, claro, el resultado final será 80, ¿no? 80. Ahí está, muy bien, muy bien. La altura entonces será 80. 80 metros, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien. Bien, está participando ahí. Daniela también, Daniela Marista, su micrófono está malito, pero está participando por el chat. Muy bien, Daniela. Excelente, excelente. Profesor, no, el internet está muy lento. Ya, por la internet. Ya no hay problema. Por lo menos no veo la pantalla. Ya, no hay problema. Claro, no hay problema entonces. Vamos a poner los puntos entonces, muy bien. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Me dice, se suelta un objeto desde una altura h respecto al piso y notamos que llega al piso con una rapidez de 70 metros por segundo. Si se considera caída libre, calcula la altura desde la que fue soltado. Entonces, en este caso, ahora el movimiento es inverso, ¿no? Vamos a hacer el dibujo, a ver, más o menos. Ya, más o menos ahí está el piso. Entonces, va a haber una altura, supongamos que sea una especie de edificio, ¿no? Entonces, de esta altura se suelta el objeto, ¿no? Que sea una cajita. Ya está. Se suelta y va a llegar al piso, o sea, aquí, en este punto, va a llegar al piso con una rapidez ya, ¿no? Aquí ya va a bajar con rapidez, con velocidad. Y aquí su rapidez va a ser de 70. 70 metros por segundo. Vamos a ponerle acá velocidad final. Velocidad final 70. Si me dicen que se suelta el objeto, entonces ¿cuál habrá sido su velocidad inicial?
Si se suelta, si se suelta el objeto. Ah, ya, Danielita es la que, la que está en el chat. Ay. Claro, es 0 su velocidad inicial. Muy bien, Danielita, me había confundido. Su velocidad inicial aquí es 0. Ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces el objeto va bajando de esta forma y empezó con 0 porque fue soltado. Si fue soltado el objeto, entonces va a llegar con 70. Va a llegar con 70. Ya está. Muy bien, muy bien. Me piden entonces calcular la altura. Me piden calcular. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final. Lo que me faltaría ahora es el tiempo, ¿no? Claro. Aunque hay otra fórmula también, ¿no? Hay otra fórmula con la que no necesitaría el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, esta de acá, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por gravedad por altura. Ahí está. Con eso le sacamos la vuelta al tiempo. Ya no lo necesitamos, ¿no? Solamente necesitaríamos los datos que ya tenemos para hallar la altura h, ¿no? Ya está. Entonces vamos a usar esa fórmula, ¿ya? Para que sea directa. Velocidad final, 70. 70 al cuadrado. Velocidad inicial, 0. 0 al cuadrado. Como está de bajada, ¿no? La gravedad está en el mismo sentido porque está de bajada. Entonces sería más, ¿no? Está de bajada, ¿no? Es menos cuando el objeto está de subida, ¿no? Cuando está de subida es menos, porque está en contra de la gravedad. Pero en este caso está de bajada. Entonces, como está de bajada, le ponemos más, ¿ya? Vamos a ponerle más. 2 por gravedad por altura. Mi altura h, ¿no? Está. Entonces será 70 al cuadrado. 70 al cuadrado es 70 por 70, 100 por 7, 49. 4.900, ¿no? 70, doble 0. Igual a 0. Ajá. Más 20. Ajá, muy bien, Daniela, muy bien, Carlita. 20h. ¿Ya? Ya está. Y ahora el 20 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces tendríamos h es igual a 4.900 entre 20. Y eso será, a ver, puedo aquí simplificar, ¿no? Se va el 0, se va el 0 y ahora sería 490 entre 2. Y eso es... Me queda la división. 490 entre 2. 200... a ver, 90. Claro, 245. 45. Muy bien, claro, 245. Así es, ¿ya? 245. Así es. Así es. Muy bien, chicas. Sí, tengan cuidado ahí en la división. ¿Ya? Entonces solamente eso sería la altura, porque es lo que obtengo de la fórmula, ¿no? En este caso hemos tratado de usar una sola para simplificarnos la tarea, ¿ya? Muy bien, entonces de cualquiera de las dos formas se puede hallar la altura, ¿no? Primero hallando el tiempo y luego la otra fórmula, o con esta. ¿Ya? Lo importante es tener cuidado al usar los datos. Muy bien, vamos a ver más ejercicios. A ver. 3. Un objeto es soltado desde cierta altura h respecto al piso y en el último segundo de su caída recorre una distancia de 35. Si se considera caída libre, calcula h. A ver, vamos a graficar entonces aquí rapidito. Graficamos. Tenemos aquí el piso. Ya, vamos a poner aquí el edificio. Igual desde donde se suelta, ¿no? Que sea una pelotita. Ya está, se suelta la pelotita entonces y me dicen el último segundo,
O sea, el objeto va a caer, 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 caer. Y justo antes de que falte un segundo, o sea, cuando el objeto está por acá más o menos, y luego cae aquí, ¿no? Luego lo dibujamos aquí, ahí. En este último tramo es donde pasa un segundo, ¿no? Aquí el tiempo será el último segundo. En ese último segundo, aquí es un segundo, recorre una distancia de 35, o sea, de aquí a acá hay 35. De aquí a acá hay 35 metros. Pero lo que a mí me están pidiendo es toda la altura h, o sea, desde acá hasta acá. Toda esta altura h es lo que a mí me piden, ¿no? No solamente ese último tramo. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es cómo hallamos esa altura h. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué datos podemos usar, ¿ya? A ver, me dicen que el objeto fue soltado, entonces ahí ya nos están diciendo cuánto fue su velocidad inicial, ¿no? Su velocidad inicial aquí tuvo que ser 0. Así es, muy bien, Danielita. Exacto, su velocidad inicial tuvo que ser 0 porque me dicen que fue soltado. Y luego ya poco a poco fue alcanzando mayor velocidad, ¿no? Así es, poco a poco fue alcanzando mayor velocidad. Ahora, yo no sé cuánto avanzó desde que fue soltado hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta este punto, hasta antes del último segundo, yo no sé cuánto avanzó. Pero sé que todo vale h. Si todo vale h, entonces este pedacito podrá ser h menos 35, ¿no? Eso podrá ser ese pedazo. Ya está, ¿no? ¿Podríamos darle ese valor? Bueno, vamos a ver si nos va a servir, si nos va a ser útil, ¿ya? Y sabemos además que la gravedad vale 10, ¿no? Mi gravedad vale 10 metros por segundo. La gravedad está siempre hacia abajo, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí velocidad inicial, tenemos gravedad, y bueno, tenemos tiempo solamente en este último pedazo, y altura también en este último pedazo. Entonces, tal vez no sería conveniente hallar cuánto es esta velocidad final, ¿no? Esta velocidad final aquí y aquí. Pero como que no tengo los datos suficientes, ¿no? Si yo quiero ir aquí a la velocidad inicial, la velocidad final, perdón, aquí tendría que ser velocidad final, basarme en la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? Y bueno, no sabemos cuánto tiempo hay desde acá hasta acá, ¿no? Desde acá hasta acá también pasó un tiempo que no desconocemos, ¿no? O sea, acá hay un tiempo que no sabemos cuánto es. Tiempo, bueno, t lo vamos a dejar ahí, ¿no? Tiempo t. De acá a acá pasó un segundo. Pero de ahí a lo anterior no podemos establecer. Entonces, a ver, vamos a plantear las fórmulas para hallar la velocidad final. ¿Ya? Y en este caso, la altura, esta altura de aquí también la podríamos hallar a partir de esta velocidad inicial y este tiempo, ¿no? Pero el detalle es que no sabemos cuánto es este tiempo. Solamente tenemos el tiempo en este último tramo, ¿no? Entonces, el tiempo aquí tal vez nos podría servir, pero si conociéramos esa velocidad, ¿no? La velocidad final aquí y la velocidad final aquí. Entonces, a ver, vamos a plantear las fórmulas para ver cuál nos conviene utilizar. La primera fórmula era velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Ya? Esa es una de las fórmulas. Luego tenemos la otra. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es otra fórmula, ¿no? La otra era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura, ¿no? Esa era otra forma.
está. La ventaja de esta última fórmula es que como que no necesitamos saber exactamente el tiempo, ¿no? En esta última. Pero sí necesitamos tener la velocidad final o la velocidad inicial, ¿no? Una de esas sí necesitamos tener. Ya está. Entonces, a ver, vamos a tratar de aplicar. Claro, podría ser la tercera. Claro, podría ser la tercera, aunque no me saldría el dato exacto, pero me podría acercar, ¿no? Al menos al valor de la velocidad final. Ya, vamos a usar la tercera, ¿ya? Para empezar, está bien. Vamos a ver qué nos sale usando esta de aquí. A ver, usando esto. Vamos a aplicarlo aquí, ¿no? Este primer cuadrante, porque ahí no tengo el tiempo. Aquí no tenemos el tiempo, entonces podemos aplicarlo ahí. A ver, sería. Vamos a aplicarlo ahí. Y sería velocidad final, no sé cuánto es, velocidad final al cuadrado. Igual, velocidad inicial al cuadrado es 0, ¿no? 0 al cuadrado, más 2 por la gravedad es 10, por la altura. La altura es esta de acá. Fíjense que la altura es esta de acá porque solo estamos tomando el primer plano. H menos 35. H menos 35. Claro, ese es el primer plano que estamos tomando. Ya está. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a 0. Este 0 se cancela. Y acá sería 20. 2 por 10, 20, ¿no? 20 por H menos 35. Ya está. Al final este 20 puede pasar a multiplicar, ¿no? Claro. El 20, luego de que se multiplica esto, este 0 se canceló, ¿no? Esto se multiplicó, me quedó 20, y este 20 ahora pasa a cada uno. Al final me va a quedar lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a 20h menos 35 por 20, ¿no? Este 20 multiplica el h, 20h, y 20 por 35 será 2 por 35, 70, ¿no? 700. 700. Eso me va a quedar al final. Ajá, velocidad final al cuadrado es 20h menos 700. Con esto mismo, ahora yo podría aplicar lo siguiente. Fíjense ahora en lo siguiente. Esta velocidad final de aquí, en el primer plano, se convierte en velocidad inicial en el segundo plano, ¿no? Este es el segundo plano, lo que he marcado de azul. Aquí esta velocidad final ya no es velocidad final, sino se convierte en velocidad inicial. Y aquí yo sí podría aplicar esta propiedad, ¿no? Porque aquí tengo la altura, 35. Tengo la velocidad inicial, que es todo esto. O bueno, que sería la raíz, ¿no? Porque esto falta todavía pasar al otro lado a multiplicar. Y tendríamos más datos, ¿no? Más datos porque ahí casi tengo el tiempo. Aquí yo sí puedo trabajar el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a aplicar ahora en este segundo plano esa fórmula. Ah, ya, pero antes de eso, aquí para hallar esta velocidad, este cuadrado, pasamos al otro lado como raíz. Aquí me quedaría velocidad final es raíz de 20h menos 700, ¿no? Ya, aparentemente me sale algo raro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está. Ahora aplicamos la otra fórmula, ¿no? Acá, altura. Todo esto de acá era en el primer tramo. Vamos a poner acá, primer tramo. Ahora vamos al segundo tramo. Segundo tramo. Que es el último segundo, ¿no? De la caída. Ya está. Esta línea está un poco chueca. En ese segundo tramo, entonces, lo que vamos a hacer es, en ese segundo tramo, aplicar la fórmula de la altura, ¿no? Aquí la altura. Ahora aplicando ahora esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. La altura aquí sería 35, ¿no? 35, vamos a poner acá.
35 es igual a velocidad inicial. Mi velocidad inicial dijimos que aquí era la velocidad final anterior, ¿no? Entonces vamos a ponerle, bueno, velocidad inicial nada más por ahora. Por tiempo, mi tiempo es 1, ¿no? Por 1 más menos. En este caso, como estamos en bajada, sería más, ¿no? 1/2 por la gravedad es 10, por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado aquí es 1. 1 al cuadrado, 1. Ya está. Por 1. Ya está. Entonces voy a obtener lo siguiente, fíjense. 35 es igual a velocidad inicial por 1, velocidad inicial. Y aquí se simplifica, ¿no? Se saca mitad, mitad, claro. Mitad cada uno. Ajá. Mitad, mitad, 5. Y este 5 pasa al otro lado a restar, ¿no? Entonces me quedaría al final la velocidad inicial de aquí sería 30. Pero nosotros habíamos dicho que esta velocidad inicial de aquí era igual a la velocidad final anterior, ¿no? Que nosotros le habíamos sacado. Era igual a la velocidad final anterior, que era esta de acá, pues, ¿no? Que era esta de acá que habíamos hallado con la fórmula, ¿no? Ahí está. Entonces esta velocidad final, esta velocidad inicial, digamos, ¿no? Velocidad inicial 2 le podríamos llamar. Va a ser igual a todo este valor de acá, ¿no? O sea, todo este valor de acá vendría a ser igual a nuestra velocidad inicial 2, ¿no? Del segundo tramo. Ya está. Entonces vamos a reemplazar, en vez de poner este de acá, vamos a reemplazarlo por todo lo que hemos hallado en la parte de arriba. ¿Ya? Así es. Entonces acá sería 30 es igual raíz de 20h menos 700. ¿No? Falta un menos. Menos 700. Ya está. Ahora esta raíz pasa o regresa al otro lado como potencia, ¿no? Ya sabemos ese proceso. Entonces sería 300 al cuadrado, todo eso es 300 al cuadrado, perdón, 30 al cuadrado, 900, ¿no? A ver, vamos a mover todo esto, a ver si se puede mover. Sí, acá un poco más, ahí está mejor. Esta la movemos al otro lado. Continuamos por acá. Me quedaría entonces 30 al cuadrado igual a 30 al cuadrado igual a 20h menos 700, ¿no? Claro, 900 sale acá, muy bien. Y este menos pasa a sumar, ¿no? Más 700 igual a 20h. 9 más 7, 16, 1600 igual a 20h y el 20 pasa a dividir. Al final sale 16 entre 20, 80, ¿no? 80. 16 entre 2, 80. 80, pues Carlita. Así es, así es. Ya, 80, 80, ahí está. ¿Ya? Y esa es la altura, ¿no? Bueno, acá parece que empezamos al revés. O sea, hubiera sido más fácil calcular de repente esta velocidad primero, ¿no? Esta velocidad final. Y luego de repente pasar a la parte de arriba. Cualquiera se confunde, dice Carlita. Sí, Carlita, ya sé que es así, no te preocupes. Ya, muy bien. Entonces, como les dije, primero de repente hubiera sido más sencillo analizar el segundo tramo, ¿no? Con esta fórmula hubiéramos llegado a la velocidad 30 y de ahí recién hubiéramos aplicado en el primer tramo. Pero bueno, quisimos hacerlo en orden. Primero la primer tramo, ¿no? De acá hasta acá. Y luego el segundo tramo en la parte de abajo. Así que está bien. Lo importante es que sí nos salió el ejercicio. Ya, 80. Claro. Claro, es una otra forma de hacerlo, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, está como para pregunta de examen, ¿ah? Está bonita.
Ya, no se preocupe, va a venirle fácil su examen. Vamos a avanzar entonces, ahora sí, vamos a ver el siguiente tema. Ya, tenemos que avanzar, nos queda poco tiempo ya. Que fue movimiento circunferencial uniforme. Ya, aquí sí vimos varios conceptos importantes, como los conceptos de, bueno, en el movimiento circular, ¿no? Concepto de sector, lo estudiamos como si fuera un sector circular, ¿no? Estudiamos que cuando un cuerpo avanza así de manera circular, están elementos como la longitud de arco, ¿no? O el desplazamiento lineal también se le llama, el desplazamiento angular, ¿no? O el ángulo que forma, el radio, ¿no? Había una fórmula que era así, desplazamiento lineal es ángulo por radio, ¿ya? Luego también vimos la velocidad lineal. La velocidad lineal se entendía como el desplazamiento lineal entre el tiempo, ¿no? Ese concepto también fue el concepto que vimos. Luego vimos luego de esto vimos el desplazamiento angular. Desplazamiento angular ya era en función al, perdón, la velocidad angular ya era en función al desplazamiento angular entre el tiempo. Ya vimos esos conceptos. Y por ahí la relación entre estas dos, ¿no? Entre velocidad lineal y velocidad angular, mediante esta fórmula. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio, ¿no? Eso vimos en el primer momento, ¿ya? Me parece que también hablamos sobre la frecuencia y el periodo. Sí, también, ¿no? Sí, también lo vimos. Muy bien, la frecuencia la entendíamos como el número de vueltas entre el tiempo y el periodo era al revés, ¿no? El periodo era el tiempo entre el número de vueltas. Ya, es como que son como que hermanos, ¿no? Uno es de esa forma, el otro es al revés, ¿no? Quiere el tiempo entre el número de vueltas. Y luego vimos por ahí una relación entre la velocidad angular, o sea, el omega, y la frecuencia del periodo, ¿no? Esto era 2pi por la frecuencia. Y también podríamos decir que el omega era 2pi entre el periodo. Ya, bueno, creo que esas fueron casi todas las fórmulas que vimos. No sé si me está faltando alguna. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. A ver, primer ejercicio. Un móvil realiza un movimiento circular uniforme si su desplazamiento lineal es 4pi metros, y el radio de la circunferencia es 4 metros, calcula el modo de velocidad angular radianes por segundo. Y aquí hay un dato que está faltando, ¿ya? Aquí está faltando el dato de que el tiempo es 2 segundos. ¿Ya? Sí, es un dato que nos faltó colocar. Ya, muy bien, ahora sí. Vamos a ver los datos entonces. Su desplazamiento es 4pi, o sea, esto es su desplazamiento lineal, es el S. ¿Ya? El S es 4pi. Luego el radio es 4 metros. El radio es R, 4 metros. Me piden la velocidad angular. Velocidad angular es el omega, ¿no? Entonces recordamos la formulita del omega. Para hallar el omega yo necesito ¿qué cosa? Desplazamiento y tiempo, ¿no? Ángulo entre el tiempo. Ese es el omega. Tengo el tiempo sí, lo pusimos acá al final 2, ¿no? Es el tiempo que tenemos que usar. Pero no tengo el ángulo. El ángulo, sin embargo, lo puedo hallar del otro dato, ¿no? Tenía la otra fórmula de desplazamiento lineal es igual al ángulo por el radio. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que recordar. Entonces, de ahí lo sacamos. Claro, de ahí lo sacamos. Entonces, acá será S es 4pi igual a el ángulo es teta, no sé cuánto vale. Y el radio es 4. El radio es 4. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Acá será 4pi entre 4. Y el ángulo será, claro, se va el 4, se va el 4, se va el 4. El ángulo será un pi, ¿ya? No solo uno, sino un pi. Porque me quedó el pi ahí, pues, ¿no? Pi radianes. No se olviden que el teta se mide en radianes. Entonces, teta vale pi, y ahora sí lo reemplazo en la fórmula de acá, ¿no? Omega es igual a
teta valdrá pi, entre el tiempo, y el tiempo es 2 segundos. Ya está. Entonces, pi medios radianes por segundo. Eso será el resultado. ¿Ya? Pi entre 2. Claro, me están dando ahí. Ya, chicas, sí, no se preocupen, no se preocupen. Muy bien. A ver, la 5. Si un móvil realiza MSU y desarrolla una rapidez lineal de 20 metros por segundo en una pista circular cuyo radio es 5, calcula el módulo de la rapidez angular. Otra vez me están pidiendo aquí rapidez angular, o sea, omega. Otra vez necesito el ángulo y necesito el tiempo, ¿no? Pero en este caso no me dan ninguno, entonces voy a usar la otra fórmula. La otra fórmula era velocidad es igual a omega por el radio, ¿no? O sea, velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, una sola fórmula, con esto lo saco. Esto valdrá 20. Esto es lo que me piden. Y el radio vale 5. Entonces, el 5 pasa a dividir. 20 entre 5 será... Es omega, ¿no? 20 entre 5 será 4, ¿no? 4 radianes por segundo. Así es. ¿Ya? Tenemos que aprender a identificar datos, ¿ya? Cuando me dan metros por segundo, esto es V, velocidad. Y cuando me dan radio, bueno, este es radio, R, ¿no? Y si me piden rapidez angular, esto es el omega. Ya, eso tenemos que aprender a identificar. Muy bien, vamos a estar entonces continuando con los ejercicios. Nos faltan algunos más, ¿ya? Vamos a iniciar una sesión más porque aquí